Hola, muy buenas tardes. Yo soy Cabrera López, Betsy Karina, estudiante de la licenciatura de Tecnologías de la Comunicación y la Información para el Instituto de Rosario Castellanos. Muchísimas gracias por estar atendiendo a mi video. En esta ocasión vamos a platicar acerca del contexto social, político y económico de México, que es mi asignatura, en el tema de economía en tu localidad, respectivo a la unidad número 3. Mi profesor, José Santiago Juárez Cruz, grupo G102. Bueno, con respecto a mi localidad, para darles un poco de contexto, yo vivo en la unidad habitacional Infonavit Iztacalco de la Ciudad de México. Esto inició, digamos que la creación de estas unidades habitacionales y sobre todo esta que es tan enorme, creo yo que ha sido la primera, si no me equivoco, o antes habrá sido tal vez la de la unidad igual, Infonavit, pero del Rosario, van como que de la par. Fíjense que a partir de 1972 fue cuando se dio la decisión gubernamental de hacer una institución que hiciera un fondo para la vivienda de los trabajadores. Bueno, esta institución obviamente otorgaba créditos para la adquisición de viviendas de interés social, cosa que era el fin de otorgarles una mejor calidad de vida a los trabajadores que eran, ya fuera sobre todo de sectores privados o de sectores inclusive sí algunas partes gubernamentales. Fíjense que, por ejemplo, mi familia llegó aquí desde 1975, cuando inició esta unidad. Entonces, quien tuvo el crédito fue mi papá, que él trabajaba en aquel entonces para una empresa que se llamaba Dina Nacional. De ahí fue donde le avisaron que había salido sorteado, porque antes funcionaba así, en un sorteo en el que pues se decía quiénes sí podían o no ir a tramitar su crédito y poder comprar su vivienda. Bueno, la unidad habitacional Infonavit Iztacalco fue una de las más grandes promesas de esa década de los 70. Se empezó a construir en 1973, a partir de 1975 se empezó a ocupar, que fue cuando llegó mi familia. 46 años de antigüedad tenemos en esta unidad. Bueno, yo aquí nací, aquí he crecido y he hecho mi familia en este lugar. Está conformada esta unidad por 5,500 viviendas, un poco más, un poco menos, y se habla de que a lo mejor estamos hablando de 30,000 habitantes en toda la unidad habitacional. Esta unidad habitacional, su localización geográfica abarca 35 hectáreas, poco menos de 678,000 metros cuadrados en área, y estamos hablando de un perímetro de casi 3,5 kilómetros. Se encuentra al oriente de nuestra Ciudad de México y tiene, digamos que como puntos colindantes, Avenida Eje 3, que es Francisco del Paso y Troncoso, Avenida Río Churubusco, igual Canal de Tezontle y Apatlaco respectivamente. Estamos en la alcaldía de Iztacalco. Tenemos muy cerca lo que es el Colegio de Bachilleres 3, asimismo el Metro Iztacalco de la línea 8, así como el Metrobús de esta nueva ampliación que se hizo a esta línea que se llama Colegio de Bachilleres. Y pues vaya, tenemos hoy en día cercanas algunas plazas como Plaza Central de Abastos, la misma Central de Abastos, y otras plazas como serían Parque Tezontle, Plaza Oriente, Centralia. Obviamente esto no era así desde un inicio. Las actividades económicas, que son las más fuertes dentro de mi comunidad donde yo vivo, podremos decir que al ser iniciada esta unidad habitacional como un complejo, se buscaba que fuera de élite y con cierta modernidad para gente exclusiva. La realidad es que, bueno, obviamente al entrar en un sorteo, en un trabajo de créditos de Infonavit, pues obviamente la mayoría de los que podían adquirir o que participaban en estas adquisiciones de viviendas, pues estaba hablando que eran empleados de clase obrera, gente de clase media aproximadamente, pero que al final de cuentas eran clase trabajadora. Muchas de ellas, ¿quiénes eran? Pues vaya, eran también personas que venían de el interior de la República, de otros estados y que habían venido, ya sea ellos o desde sus familias, sus padres, a una manera de migración en la que se buscaba unas mejoras de vida o una diferente calidad de vida. Otro tipo de entradas de dinero que no fueran las que en ese tiempo ocurrían, que era obviamente el trabajar las tierras y poder recibir algún ingreso, pues por su venta de sus parcelas y cosas así. Bueno, esto obviamente marcó en esta unidad habitacional Infonavit Iztacalco el que hubiera una gran variedad de personas en estos espacios. Estamos hablando de
más de 50,000 personas que se encuentran en estas viviendas, en esta unidad. Entonces, obviamente teníamos gente que venía, pues a lo mejor de vecindades del centro histórico, de la Jardín Balbuena, inclusive de muchas, mi familia, por ejemplo, mis padres venían de el centro histórico. Ellos ahí rentaban en unas vecindades y pues llegó la parte del crédito, se trasladaron para acá y obviamente hablamos de que hay es todo un abanico impresionante del tipo de gente que se encuentra en esta unidad, con tantas idiosincrasias, con tantas formas de ver la forma de vida e inclusive el hecho de cómo salir adelante. Uno de esos fue el punto principal para impulsar la economía que rige prácticamente a esta comunidad, puesto que sí, muchos hombres, digamos que la parte masculina era la que iba a trabajar a fábricas, empresas, pero las mujeres en querer ayudar a la economía de su hogar, pues entraban en una cosa que se hablaba mejor de un comercio formal para quienes estuvieran localitos, porque sí hay espacios en la unidad habitacional para ello, pero también muchos más hicieron en sus garages, en explanadas públicas, en parques, vendimias afuera de escuelas inclusive para que pudieran haber ingresos económicos. Hasta el día de hoy se sigue manteniendo esta forma de vida, esta forma de comercio, esta forma de hacer el ingreso de una economía y que ha formado parte también de el sustento de varias familias, o sea, no nada más de quien emprende, sino de inclusive llegan a contratar a otras personas más y que ayudan obviamente también a su economía familiar. Estamos hablando de las principales actividades económicas como se nos pidió que investigáramos, las que pude encontrar que era principal, negocios de venta de alimentos, estamos hablando de tacos, tortas, quesadillas, postres, cócteles de fruta, es la principal. Le pongo yo un asterisco porque de hecho a partir de la pandemia esto se incrementó todavía más, estamos hablando que cerca de un 100% de las cantidades de negocios que de manera casera ofrecían alimentos y que ya era así como esa parte de ser parte del coloquio de la comunidad, incrementaron más porque otros tantos perdieron también su trabajo por cuestión de pandemia. Bueno, también encontramos muchas tiendas de abarrotes, así como verdulerías, carnicerías y pollerías en forma casi igualitaria, tortillerías, panaderías y papelerías. Estos serían los negocios que son los principales que se encuentran en esta unidad habitacional Infonavit Iztacalco. Platiqué con varios de los comerciantes acerca de cómo ellos se abastecían de sus insumos y si alguna ocasión ellos se vieron en alguna carecía de estos, de estos insumos para poder vender o para poder crear sus alimentos o sus productos que ellos venden y cómo fue que afrontaron esos obstáculos, ¿no? No voy a hacer uso de nombres porque, bueno, estamos en tiempos complicados. Poca gente como que quiso platicar conmigo a pesar de que nos conocemos mucho, aún por cuestiones de pandemia e inclusive porque platicábamos de la cuestión del Omicron, que es la nueva variante de COVID-19 y que pues ahorita como que empieza nuevamente a tener un poquito de pues cuidados, tal vez alguna paranoia colectiva. No quiero decir o no quiero vacilar o simplemente demeritar la importancia que tiene eso, no, al contrario, ¿no? Sino que sí, es real que sí mucha gente como que tiene ahorita un poco de miedo otra vez de volverse a contagiar o de volver a entrar en este temor de contagios, de enfermarse, porque bueno, vienen las fechas de Navidad, festivas, vaya. Entonces me pidieron que no hiciera uso de nombres y que no hiciera como tal una grabación, pero sí pude recabar este tipo de entrevistas en el cual me dicen que, bueno, como tenemos muy cerca la central de abastos, pues obviamente prácticamente todo dicen que esta es su mayor fuente de insumos por la razón calidad, buen precio, una distancia bastante factible para traslados directos o inclusive si tiene que tomar un taxi, pues es súper rápido. Y económico, ¿no? Obviamente. Tiendas de la central de abastos y otros particulares, fíjense que también entraron a esta nueva modalidad o se han sumado a estas aplicaciones, a estos servicios de que puedes tú desde tu celular encargar cosas, hacer tu pedido, inclusive a veces te llega con un descuento y te las envían directamente a tu casa. Ejemplos, Justo, Wabi, Merkeo y Tiendas del Zorro.
También me expresan que, pues sí existe algún tipo de carencias en algunos productos, como ocurre todos los años, no nada más en esta pandemia, pues puede ser también por situaciones temporales, o sea, que no sean frutas de temporada o verduras, o inclusive por accidentes que sean sí o no controlados por el ser humano. Ya hablemos de sequías, incendios inclusive en las bodegas de donde ellos van a hacer sus compras, y que esto obviamente hace que al haber menos productos, pues suban los precios y que haya una mayor demanda. Bueno, también se habla de que es imposible reemplazar algunos productos, pero si fuera necesario o posible, pues se cambian por otros que hay una mayor cantidad y más económico, o si no, de lo contrario, ya saben, o sea, de repente perderle un poquito en la parte de las ganancias, pero siempre y cuando pensando en que haya una parte equitativa, tanto que ellos no pierdan tanto o que no pongan en su bolsillo y que también no les suban los costos a los clientes y que esto también no afecte a la economía o que no les bajen las ventas. Bueno, como conclusión, mis queridos compañeros y profesor, puedo platicarles que yo he visto que a partir de esta pandemia del COVID-19, sí ha habido una situación en la que la mayoría de los negocios, tanto formales como informales, que se encuentran en mi comunidad, han empezado a hacer uso de tecnologías digitales. Ya hablemos de las más básicas, como el WhatsApp, en el que dices, bueno, mándame un WhatsApp, te digo que tengo y te lo mando a tu casa sin costo, ¿no? O sea, ponen al hijo, al vecino, a alguien más de la familia a que vaya y haga entregas en bicicleta o en moto o como pudieran hacerlo. Asimismo, también muchos de mis vecinos se organizaron e hicieron grupos de Facebook donde también se ofertaban diferentes servicios y hacíamos como una red de comunicación. Este tipo de afiliaciones, obviamente, también no hay un costo como tal, pero también entraron muchos a esas aplicaciones como Uber, Rappi, que obviamente sí, ahí se hace como un tipo, sí, de pago por ser miembro de, y también hay ciertos beneficios, o sea, si tienes más ventas e inclusive de fuera de tu colonia te pueden estar pidiendo. Pienso yo que con la licenciatura que estamos cursando, que es de la tecnología de la información y comunicación, es una carrera que tiene bastantes oportunidades, en las cuales podemos inclusive apoyar a esos métodos de optimización al desarrollar aplicaciones que puedan ser a lo mejor más locales y que puedan ser los líderes o los que manejen este mercado o estas ganancias inclusive, pues los mismos vecinos. O simplemente que no se hagan esos pagos de cuotas. En vez de pagarle a Uber Eats que te promocione tu producto y están dando como que una lana o una comisión por estarte promocionando, bueno, podrías ese dinero invertirlo nuevamente en tu negocio para abrir un poco más tu campo, ofertar a más clientelas, contratar a lo mejor a otro repartidor, ayudar a la economía local, a la economía familiar, a la economía de tus vecinos, o inclusive me he puesto a pensar en una parte a lo mejor un poco más social, un poco más ambiciosa tal vez, en la que pudiéramos hablar de que hubiera también, es una parte, comprendo que es también una situación de tener pues vaya, una conciencia en la que todos dijéramos, bueno, ok, no le estoy pagando una comisión a Rappi, no sé, por dar unos números, 100 pesos, al día. Ah, bueno, esos 100 pesos los voy guardando y nos vamos juntando entre varios vecinos y vamos a hacer una colecta de todo ese dinero que nos ahorramos y con eso vamos a hacer mejoras en nuestra comunidad. Si yo vendo en el parque y tal y se junta mucha basura, bueno, pues le voy a pagar al señor del carrito para que se lleve esa basura, mi espacio esté limpio, mis vecinos vivan en un lugar mejor, yo misma viva en un lugar mejor. Vamos a contratar a chicos que hacen graffiti, pagar en las pinturas y tal. Inclusive hay colectivos que no te cobran por el trabajo, simplemente por las pinturas. Recaudemos todos los vecinos que estamos en esta plataforma, que hemos desarrollado con estas TICs, con este vecino que nos ha ayudado. A ver, ¿cuánto juntamos? No sé, este mes 5,000 pesos. Ok, vamos a hacer murales para hacer más atractiva la unidad. Vamos a pintar, vamos a podar, vamos a darle mantenimiento a espacios comunes. Creo yo que esa sería como que una parte en la que le vería yo una utilidad para el mundo real, una utilidad para la sociedad y que podamos tener entornos más sanos, economías más sanas y que obviamente podamos también hacer esta parte de ser empáticos y de podernos apoyar los unos a los otros. Pues bueno, este fue mi video, mi explicación, mi proyecto para esta asignatura. Espero que haya sido de su agrado. Yo soy Cabrera López, Betsy Karina, del Instituto Rosario Castellanos. Muchísimas gracias.
por verlo.